Cantemos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia eterna, delectado corazón, tu piedad inagotable, abundante, perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entornados por las huestes que quisiste rescatar. Amazon que redimiste, porque les tuviste amor, ellas te compadeciste con grandísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu de dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu presencia, Salvador propicio ser. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, de todo corazón, tu piedad inagotable, abundante, perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en mi transgresión, hijo de ira, enemigo de Dios. Mi corazón tu gloria rechazó, endurecido por mi rebelión, esclavo del pecado era mi condición. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz, su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz, la ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar.
Hermanos, muy buenos días. Vamos a dar inicio en esta mañana con el mensaje. Quiero agradecer a los pastores, a los ancianos de esta iglesia que me han dado el honor de poder traer la palabra de Dios a esta congregación tan querida. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Jeremías, el capítulo 3, desde los versículos 6, y vamos a dar lectura hasta el capítulo 4, en el versículo 31. Acompáñenme pues con la lectura de la palabra de Dios. Así dice: durante el reinado del rey Josías, el Señor me dijo: ¿has visto lo que ha hecho Israel la infiel? Se fue a todo monte alto, y allí bajo todo árbol frondoso se prostituyó. Yo pensaba que después de hacer todo esto, ella volvería a mí, pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana, la infiel Judá, y vio también que yo había repudiado a la apóstata Israel y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Como Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y de madera. A pesar de todo esto, su hermana, la infiel Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que solo fingió volverse, afirma el Señor. El Señor me dijo: la apóstata Israel ha resultado ser más justa que la infiel Judá. Ve al norte y proclama este mensaje: vuelve, apóstata Israel. No te miraré con ira, afirma el Señor. No te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso, afirma el Señor. Tan solo reconoce tu culpa y que te rebelaste contra el Señor tu Dios. Bajo todo árbol frondoso has brindado a dioses extraños tus favores y no has querido obedecerme, afirma el Señor. Vuélvete a mí, apóstatas, afirma el Señor, porque yo soy su esposo. De ustedes tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia y los traeré a Sión. Les daré pastores que cumplan mi voluntad, porque los guíen con sabiduría y entendimiento. En aquellos días, cuando ustedes se hayan multiplicado y sean numerosos en el país, ya no se dirá más: arca del pacto del Señor. Nadie pensará más en ella ni le recordará. Nadie le echará de menos ni volverá a fabricarla, afirma el Señor. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Todas las naciones se reunirán en Jerusalén para honrar el nombre del Señor y ya no volverán a obedecer ciegamente a su malvado corazón. En aquellos días la tribu de Judá se unirá al pueblo de Israel y juntos vendrán del país del norte a la tierra que di como herencia a sus antepasados. Yo mismo dije: ¿cómo quisiera tratarte como a un hijo y darte una tierra codiciable, la heredad más hermosa de las naciones? Yo creía que me llamarías Padre mío y que nunca dejarías de seguirme. Pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel, como una mujer infiel a su esposo, afirma el Señor. Se escucha un grito en las lomas estériles, la súplica angustiosa del pueblo de Israel, porque han pervertido su conducta, se han olvidado del Señor su Dios. Vuélvanse, apóstatas, y los curaré de su infidelidad. Aquí estamos, a ti venimos, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Ciertamente con un engaño las colinas y una mentira el estruendo sobre las montañas. Ciertamente en el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel. Desde nuestra juventud la vergonzosa idolatría se ha engullido el esfuerzo de nuestros antepasados, sus rebaños y su ganado, sus hijos y sus hijas. Acostémonos en nuestra vergüenza y que nos cubra nuestra desgracia. Nosotros y nuestros antepasados hemos pecado contra el Señor nuestro Dios. Desde nuestra juventud y hasta el día de hoy no hemos obedecido al Señor nuestro Dios. Israel,
Si piensas volver, vuélvete a mí, afirma el Señor. Si quitas de mí tus ídolos abominables y no te alejas de mí, si con fidelidad, justicia y rectitud juras por la vida del Señor, entonces en Él serán benditas las naciones y en Él se gloriarán. Así dice el Señor a los habitantes de Judá y de Jerusalén: abran surcos en terrenos no labrados y no siembren entre espinos. Habitantes de Judá y de Jerusalén, marquen su corazón con la señal del pacto, circuncídense para honrar al Señor. No sea que por la maldad de sus obras mi furor se encienda como el fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo. Anúncielo en Judá, proclámenlo en Jerusalén, toquen las trompetas por todo el país, griten a voz en cuello, reúnanse y entremos en las ciudades fortificadas. Señalen a Sión con la bandera, busquen refugio, no se detengan, porque yo traigo del norte calamidad y gran destrucción. Un león ha salido del matorral, un destructor de naciones se ha puesto en marcha, ha salido de su lugar de origen para desolar tu tierra. Tus ciudades quedarán en ruinas y totalmente despobladas. Por esto, vístanse de luto, lamentense y giman, porque la ardiente ira del Señor no se ha apartado de nosotros. En aquel día desfallecerá el corazón del rey y de los jefes. Los sacerdotes se llenarán de pánico y los profetas quedarán atónitos, afirma el Señor. Yo dije: Señor mi Dios, ¿cómo has engañado a este pueblo y a Jerusalén? Dijiste: tendrán paz, pero tienen la espada en el cuello. En aquel tiempo se les dirá a este pueblo y a Jerusalén, desde las estériles lomas del desierto, sobre un viento abrasador en dirección a la capital de mi pueblo: no es el viento que sirve para aventar ni para levantar el trigo. El viento que haré venir es demasiado fuerte para eso, porque yo mismo dictaré sentencia contra ellos. Mírenlo avanzar como las nubes. Sus carros de guerra parecen un huracán. Sus caballos son más veloces que las águilas. ¡Ay de nosotros! Estamos perdidos. Jerusalén, limpia de maldad tu corazón para que seas salvada. ¿Hasta cuándo hallarán lugar en ti los pensamientos perversos? Una vez anuncia desgracia desde Dan y desde las colinas de Efraín. Adviertan las naciones, proclámenlo contra Jerusalén. De lejanas tierras vienen sitiadores lanzando gritos de guerra contra las ciudades de Judá. La rodean como quien cuida un campo, porque ella se rebeló contra mí, afirma el Señor. Tu conducta y tus acciones te han causado todo esto. Esta es tu desgracia, qué amarga es. ¿Cómo te han calado en el propio corazón? ¡Qué angustia! Me refuerzo de dolor, mi corazón se agita. ¡Ay, corazón mío! No puedo callarme. Puedo escuchar el toque de trompeta y el grito de guerra. Un desastre llama a otro desastre. Todo el país está devastado. De repente fueron destruidos las carpas y los pabellones donde habito. ¿Hasta cuándo tendré que ver la bandera y escuchar el toque de la trompeta? Mi pueblo es necio, no me conoce. Son hijos insensatos que no tienen entendimiento. Son hábiles de hacer el mal, no saben hacer el bien. Miré a la tierra y era un caos total. Miré a los cielos y todo era tinieblas. Miré las montañas y estaban temblando. Se sacudían todas las colinas. Miré y no quedaba nadie. Habían huido todas las aves del cielo. Miré y la tierra fértil era un desierto, y hacían en ruinas todas las ciudades por acción del Señor, por causa de su ardiente ira. Así dice el Señor: todo el país quedará desolado, pero no lo destruiré por completo. Por eso el país estará de luto, y los cielos se oscurecerán, pues ya lo dije y no me retractaré. Lo he decidido y no volveré atrás. Ante el ruido de arqueros y jinetes huye toda la ciudad. Algunos se meten en los matorrales, otros trepan por los peñascos. Toda la ciudad queda abandonada, no queda un solo habitante. ¿Qué piensas hacer, ciudad devastada? ¿Para qué te vistes de púrpura? ¿Para qué te pones joyas de oro? ¿Para qué te maquillas los ojos? En vano te embelleces, pues tus amantes te desprecian, solo buscan tu muerte. Oigo gritos
como de parturienta, gemidos como de primeriza. Son los gemidos de la bella Sión, que respira con dificultad, que extiende los brazos y dice: ay de mí, que desfallezco, estoy en manos de asesinos. Hermanos, oremos un momento. Acompáñenme a oración. Señor Dios Todopoderoso, cuán grande y maravilloso eres, Señor. Dios, en esta mañana, Señor, queremos pedirte que puedas tú glorificarte, Señor, en la exposición de tu palabra. Bendice este mensaje para tu pueblo, Señor. Haz que tu voz se escuche, Señor, en los corazones de nosotros. Que podamos tener el entendimiento y la luz necesaria para poder recibir tu palabra en esta mañana. Señor, bendice este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, el título de este mensaje es El llamado al arrepentimiento y a una restauración. Llamado al arrepentimiento y a la restauración. Hermanos, la idolatría se prohíbe estricta y terminantemente en las Escrituras. En todas partes se considera a la idolatría como una abominación. Es por eso que uno de los primeros mandamientos que se le dio a Moisés fue precisamente de que no tenemos que levantar falsos ídolos, ni debemos adorar falsos ídolos ni imágenes que representen a Dios. Y es por eso que la idolatría es un pecado que Dios rechaza, que Dios abomina. Pero también vamos a ver en este pasaje que también Dios llama a un verdadero arrepentimiento. Dios considera, a pesar de la infidelidad nuestra, llama a un arrepentimiento. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de restaurar a su pueblo, de restaurarlo. Veremos que el pueblo de Dios es idólatra y recibe a un llamado de arrepentimiento y restauración ante la amenaza de la invasión que le traería mucha desolación a Israel. Bien, vamos a ver ahora una primera parte. La primera parte vamos a ver la idolatría de Israel y Judá, que está en los capítulos, desde el capítulo 3, versículo 6, hasta el versículo 11. Aquí Jeremías describe que Israel es rebelde a Dios. No olvidemos, hermanos, que en este momento, en el contexto en que estamos viviendo, el pueblo de Dios, hay una división, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur estaba por Judá y el reino del norte estaba por Israel. Y entonces, en esta parte, Jeremías indica que Israel es rebelde a Dios. Rebelde a Dios porque Israel decide adorar a falsos ídolos, a ídolos cananitas. La referencia que dice, cuando dice que se fue a todo monte alto y allí bajo árbol frondoso se prostituyó, la referencia que hace Jeremías a los montes altos es que en los cananitas adoraban a sus dioses en los montes altos. Y tenían sus dioses, pues, ídolos falsos como Baal y Acera. Y esta infidelidad abierta de Israel, esta rebeldía de Israel de adorar, de tener falsos ídolos, ha hecho de que traiga una consecuencia: el cautiverio. Dios le había dado la había repudiado, dándole una carta de divorcio, de separación, y eso se transmite, se va a transmitir en el cautiverio que pronto va a suceder. Ahora, eso es con respecto a Israel, pero también Judá, en la otra parte del reino, también pecó abiertamente. Jeremías hace referencia de que Judá conoce la advertencia del castigo a Israel. Judá sabía, Judá veía lo que estaba haciendo Israel y Judá también era consciente de lo que le iba a pasar. Conocía la advertencia del castigo a Israel, pero aún así Judá peca. Adoró a dioses cananitas también, ¿no? Porque dice la palabra, Jeremías dice, y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y madera. Judá también
cometió el pecado fue infiel también a Dios. Y no solo eso, Judá también no le dio importancia a su pecado. Tomó en menos el pecado. Ese pecado que él estaba cometiendo no le dio la importancia. Por eso dice ahí en la palabra, y sucedió que por juzgar ella de cosa liviana su fornicación, no le dio importancia al pecado que cometía Judá. Y no solo eso, también Jeremías dice que Judá fue hipócrita. Tenía un falso arrepentimiento. En esos días el rey Josías y Ezequías habían hecho todo un trabajo de renovación espiritual, de un revivimiento espiritual en esos tiempos, pero dice que Judá se arrepintió falsamente, superficialmente, fingió haberse arrepentido. Estos son los pecados de Judá. Y por eso que Judá, la palabra nos dice que Judá es más culpable que Israel. Que Judá es más culpable que Israel. ¿Por qué? Porque Judá tenía más luz espiritual. Gozaba todavía de un poco de paz. Allí estaban el pueblo de los levitas. Conocían. La situación era mucho mejor que Israel. Es por eso que se le dice que Judá es más culpable que Israel. Queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros nos identificamos con Judá? La idolatría es un pecado que Dios rechaza, que Dios abomina. Y la idolatría se da cuando colocamos cualquier cosa, cualquier persona o cualquier relación antes que a Dios, como el primer objeto de nuestro afecto y obediencia. Hermanos, me dirán, bueno, eso ocurrió pues ahí hace mucho tiempo, pero ¿qué tiene que ver para el día de hoy? Estamos 2021. Hermanos, tenemos que revisar. La idolatría no solo es adorar falsos dioses, la idolatría también puede estar en nuestro corazón. Cuando nosotros dejamos o ponemos cualquier cosa, sea un trabajo, sea dinero, o cualquier relación, puede ser nuestra familia, puede ser nuestros amigos, o cualquier cosa que pongamos por encima de Dios, ya estamos cometiendo idolatría. Por eso nos podemos identificar mucho con Israel y con Judá, porque también debemos reconocer que podemos tener falsos ídolos en nuestros corazones. Y sabemos cómo es que Dios toma esto de la idolatría. Segunda parte, el llamamiento al arrepentimiento y la restauración. En los versículos, desde el capítulo 3, del versículo 12 hasta el capítulo 4, hasta los primeros 4 versículos, Dios va a hacer, a través de Jeremías, va a hacer un llamado a un verdadero arrepentimiento y también a una restauración. Y vamos a ver en el versículo 12. El versículo 12 del capítulo 3, versículo 12, nos dice claramente aquí, el capítulo 3, versículo 12, dice: ve al norte y proclama este mensaje. Vuelve, apóstata Israel, no te miraré con ira, afirma el Señor. No te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso, afirma el Señor. Ante la infidelidad de Israel y de Judá, Dios hace un llamado al arrepentimiento, hace un llamado a que vuelvan nuevamente, a que dejen ese pecado y que vuelvan nuevamente. Y en este llamado vamos a ver 3 cosas fundamentales. Primero vamos a ver que hay una acusación del pecado, porque dice apóstata Israel. Hay una acusación. Y también hay una amenaza en el juicio, porque dice no haré caer mi ira. Pero también hay una promesa que dice que no te guardaré rencor. Entonces este llamamiento tiene estas 3 partes. Revela el pecado, amenaza el juicio
y te hay una promesa. Y ese es el llamado de este arrepentimiento. Y también en este arrepentimiento podemos ver que también se revela el carácter divino de Dios, porque dice: yo soy misericordioso. Gloria a Dios. Tenemos un Dios lleno de misericordia. Esto nos debe motivar a poder alabar y glorificar a Dios por esta virtud que tiene en su carácter de que es lleno de misericordia. En medio de un llamado de arrepentimiento, nos está haciendo recordar que Dios es misericordioso. Alabado sea el Señor. Realmente es algo maravilloso que tengamos un Dios lleno de misericordia que nos hace recordar cuando hace un llamado al arrepentimiento. Y todo llamado al arrepentimiento también tiene que tener un elemento muy importante: el reconocimiento del pecado. Yo no puedo arrepentirme si yo no reconozco que he pecado. Antes de arrepentirme, tengo que reconocer que he pecado. Tengo que ser honesto y claro conmigo mismo de reconocer que sí cometo este pecado. Por eso dice en Jeremías, dice: tan solo reconoce tu culpa y que te rebelaste. A veces nosotros no nos gusta reconocer nuestras propias cosas que hacemos. Nos es difícil poder reconocer que somos pecadores, que cometemos errores. Nos es difícil. Pero es importante para un pleno arrepentimiento reconocer nuestro pecado. Y ante este llamado de arrepentimiento, queridos hermanos, también hay un factor que también trae como consecuencia del juicio una restauración. La restauración. Y en este mensaje que da Jeremías, ahí habla acerca, primero empieza esta restauración, empieza primero con que habrá un remanente. Que no todos en Israel, no todos en Judá han sido apóstatas, sino que hay un remanente en esos pueblos. Hay un pueblo allí que se ha resistido a ser idólatra. Dice en el versículo, en esto de la restauración, dice Jeremías: de ustedes tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia. Miren, ¿por qué no dice tomaré a todos? No, está diciendo que va a tomar solo 1 de cada ciudad y 2 de cada familia. Y aquí habla acerca de esto del remanente de Israel. No todos fueron apóstatas. Había un pueblo todavía ahí fiel a Dios. Y esto encaja perfectamente con lo que Pablo en el Nuevo Testamento, en Romanos, si me pueden acompañar en el libro de Romanos, por favor, vamos a buscar Romanos, en el capítulo 11, Romanos 11, en los versículos 1 al 5, miren, ahí dice el remanente de Israel, dice: por lo tanto, dice, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera, yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios: Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora ¿quiénes quieren matarme a mí también? ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres de los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Amén. Entonces allí es donde nos indica pues de que esta doctrina de lo que es el remanente de Dios, ¿no? Que podemos ver en medio de este llamado al arrepentimiento y a la restauración. Seguidamente, también como parte de esta restauración dirá de que cuando levanten ese remanente va a haber pastores, dice, habrán pastores que gobiernen con conocimiento y entendimiento conforme al corazón de Dios. Y este es un llamado también a todos los que tenemos esta responsabilidad de poder
orientar, guiar al pueblo de Dios, es que dice que va a haber pastores que van a tener conocimiento y entendimiento conforme al corazón de Dios. Qué interesante, este es el llamado que tenemos para todas las personas. Cuán importante es que los líderes de las iglesias tengan conocimiento, y no solo conocimiento, sino también entendimiento. Por eso es importante capacitarnos, es importante estudiar la Biblia, es importante escudriñar la Biblia para tener conocimiento y poder tener entendimiento y así poder gobernar la grey, el pueblo de Dios. Y lo más importante aquí, el detalle es conforme al corazón de Dios. Interesante. Después nos dice que también en ese proceso de restauración también habrá una adoración. Y la adoración ya no será para que puedan adorar, ya no tendrán que ir a un lugar. Dios ya no va a estar en una arca, Dios no va a estar en un lugar, no, ya no. Ahora Dios estará con nosotros. La adoración, para adorar a Dios ya no es necesario ir a un lugar, sino que Dios está con nosotros. Y recuerden que cuando Jesús nació, el nombre que le pusieron fue Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. Y finalmente también nos dice como parte de esta restauración es que habrá una nueva Jerusalén. Y todo esto en el Apocalipsis. Juan, en el Apocalipsis, ya Dios nos revela, ¿no? Que habrá una nueva ciudad, una nueva Jerusalén. Y como última parte de esta restauración es que el pueblo de Dios se va a unir nuevamente. Judá e Israel volverán a ser unidas en Palestina. Un llamado al arrepentimiento y también a la restauración. Pero también en esta parte, Jeremías nuevamente habla acerca de las consecuencias de la idolatría. La idolatría trae consecuencias, hermanos. Trae terribles consecuencias. Primero, cuando uno está en idolatría, va a traer sufrimiento. Dice que el versículo 21 dice: se escuchan un grito en las lomas estériles, la súplica angustiosa del pueblo de Israel. Israel estaba allí en los montes adorando a falsos dioses, pero dice que se escuchaban gritos, súplicas angustiosas. Es decir, que la idolatría, hermanos, trae sufrimiento, trae sufrimiento. Y no solo que trae sufrimiento, también la idolatría es inútil, no sirve la idolatría y engaña. Por eso en el versículo 23 dice: ciertamente son un engaño las colinas y una mentira el estruendo sobre las montañas. Ciertamente en el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel. La idolatría es inútil, no sirve. Si estamos nosotros teniendo falsos dioses, si en estos momentos nosotros estamos confiando en falsos dioses, no va a servir, al final no sirve para nada. Nos engaña. Nos engaña. Y no solo que nos engaña, sino que trae también vergüenza y confusión. Versículos 24 y 25 dice: confusión consumió el trabajo. Acostémonos en nuestra vergüenza. Esas son las terribles consecuencias de la idolatría, hermanos. Sufrimiento, es inútil, engaña, trae vergüenza y confusión. Muy bien. Finalmente, en los capítulos 4, los primeros versículos del 1 al 4, Jeremías nuevamente hace una exhortación al arrepentimiento. Y en esta exhortación también hay condiciones. Dice: si piensas en volver, si quitas mi vida, si quitas de mi vista tus ídolos, no te alejes de mí, etcétera, etcétera. Hay una condición en esta exhortación. Hay un llamado a que debemos tomar una acción, que una bendición está condicionada a una obediencia. Y hay un llamado colectivo también. Y es un llamado colectivo al arrepentimiento del verdadero a un corazón nuevo. Cuando dice en el versículo del capítulo 4, en el versículo 3, dice: abran surcos en terrenos no labrados. Es decir, que debemos tener un nuevo corazón.
que debemos sembrar en un nuevo corazón, ya no en un corazón antiguo, sino en un corazón nuevo. Y que debemos marcar nuestros corazones con la señal del pacto. Y aquí es importante entender, hermanos, de que cuán importante es que nosotros debemos entregar nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo. El pacto, la señal del pacto en el corazón es que nosotros confiemos plenamente en Jesús, en nuestra salvación. Recuerden que en el versículo que hemos visto hace poco, en el versículo 23, cuando se habla de lo que la idolatría es inútil y es engañosa, al final de ese versículo dice: ciertamente en el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel. No está en los ídolos, está en Jesús, está en Dios. Es por eso que es importante que nosotros podamos encontrar en Jesús nuestra salvación. Bien, tercera parte, el castigo vendrá del norte. Seguidamente Jeremías empieza ya a hacer el anuncio de que ya hay un enemigo del norte que va a venir, que está listo, que está preparado para invadir Israel y Judá. Y es interesante cómo describe Jeremías a este enemigo del norte. En el versículo 7 del capítulo 4 lo llama como un león. En el versículo 11 le dice que es un viento abrasador o también un viento seco. Y también lo representa como águilas en el versículo 13. Este enemigo que viene del norte es Nabucodonosor II, Babilonia. Eso es lo que está avisando Jeremías, que viene ya una desolación. Como producto de la infidelidad del pueblo de Israel, viene el juicio para Israel con esta invasión que va a haber. Y es interesante que empieza diciendo Jeremías que busquen refugio. No tarden más, busquen refugio en las ciudades fortificadas, porque viene el enemigo del norte. Pero en esos días, dice, las autoridades religiosas no van a creer el anuncio de Jeremías. No van a escuchar a Jeremías. Es más, van a haber falsos profetas que van a enseñar diciendo de que va a haber paz. Pero no van a escuchar a Jeremías. No van a escuchar a Jeremías. Y es por eso que finalmente hay un llamado a que haya ya un arrepentimiento rápido, porque ya se viene el castigo. Los enemigos están listos para atacar en el versículo 15. Ya está anunciando Jeremías. Tienen que apurarse, tiene que haber una necesidad de arrepentimiento, porque ya el enemigo está cerca. Ya está listo para poder entrar al reino. Y es por eso que Jeremías expresa el dolor por su pueblo. En los versículos del capítulo 4, 19 al 22, dice que está dolido, está abrumado, está angustiado Jeremías, ¿no? Ahora vamos a ver el versículo 19, 4:19. Vamos a ver 4:19. 4:19 nos dice: qué angustia, dice, ¿no? Qué angustia, me retuerzo de dolor, mi corazón se agita, ay corazón mío, no puedo callarme, puedo escuchar el toque de trompeta y el grito de guerra. Jeremías estaba abrumado y angustiado por la proximidad del quebrantamiento de su pueblo. Esto me hace recordar a nuestro Señor Jesucristo. Veamos en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. En los versículos 41 y 42, cuando dice: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Lloró. Jesús lloró por Jerusalén, al igual que Jeremías también sintió
angustia y estuvo abrumado por la situación que venía. Pero esta angustia pasará cuando haya realmente un verdadero arrepentimiento por parte de Israel. Finalmente, queridos hermanos, ya desde el capítulo 4, versículo 23 al versículo 31, viene la destrucción futura de Judá. Jeremías ve a través de una visión de cómo va a ser esta destrucción de Judá, esta invasión, esta invasión que va a haber. Dice que va a haber una gran desolación. Cuando Babilonia entre e invada Jerusalén, dice que la tierra va a estar vacía, no va a haber habitantes. El cielo va a estar sin luz. Las ciudades van a estar destruidas. Los montes van a estar destruidos. Va a haber una gran desolación. Pero en medio de eso hay un llamado de esperanza, porque Dios dice que no lo va a destruir por completo. Y es interesante, Jeremías al final nos muestra la firmeza de Dios en su juicio. Dios es firme en el juicio del castigo a Israel. Su juicio no va a cambiar, aunque Israel se vista como bonita, aunque trate de tener una buena presentación, Israel, todo eso no va a hacer de que cambie la voluntad firme del castigo de Dios para con Israel. Aunque escuchen, dice que esta firmeza de Dios no va a cambiar, aunque escuche la voz de angustia de su pueblo. Y tenemos que entender también, queridos hermanos, que el propósito de Dios, al ser firme con su juicio, es que Israel cambie. Que el pueblo de Dios, se corrija. Porque ese es el propósito del juicio de Dios. Restauración. Restauración. Como conclusiones, queridos hermanos, como una conclusión, podemos llegar a lo siguiente. Primero, la idolatría es un pecado que Dios detesta. Hagamos un examen en nuestros corazones. ¿Qué cosas estamos poniendo en primer lugar antes de Dios en nuestro corazón? ¿Qué ocupa ahora en nuestra vida algo que quite el primer lugar de Dios? ¿Alguna cosa? ¿Trabajo? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Alguna relación? ¿Tu familia? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Qué es lo que está ocupando el primer lugar en vez de Dios en tu corazón? Eso se llama idolatría. No necesitas ir a buscar santos o estatuas, no. La idolatría está en el corazón. Y recuerda que la idolatría trae sufrimiento. Trae sufrimiento. Te engaña. Nos engaña. Nos hace creer muchas cosas, pero al final nos engaña y al final no sirve para nada. Y nos trae confusión. Y nos trae vergüenza. Dios llama a reconocer el pecado. Y llama a un arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa no sentir solo pesar, sino el arrepentimiento significa cambiar de actitud. Cambiar de actitud. Ese es un verdadero arrepentimiento. No solo sentir pesar. Bueno, pues sí soy idólatra, bueno, tengo ídolos, bueno, qué pena. No, eso no. Sino que tengo que tener una acción. Cambiar, dejar de hacer, dejar de adorar, dejar de ser rebelde y entregarnos a Dios. Hermanos, Dios restaura al pueblo que realmente, verdaderamente se arrepiente. Solo en Jesús, solo con Jesús podemos hacer esto. Cuando nos entregamos plenamente a Él, cuando dejamos que Él gobierne nuestra vida, solo con Él podemos conseguir esto. Que Dios los bendiga grandemente y Dios nos ha hablado en esta mañana. Ahora
nos toca decirle a Él cuál es nuestra respuesta. Que Dios los bendiga. Gracias por su tiempo. Amén.